¿Cómo están? Bienvenidos a otra edición de Agenda Económica, día miércoles 26 de agosto, mitad de semana, y revisamos los temas más importantes de esta jornada. Un día de análisis de las consecuencias que puede tener el fallo del Tribunal Constitucional, que finalmente rechazó las impugnaciones que había hecho el gobierno a una norma que se discutió en el contexto de la Ley de Reconstrucción. Pasó quizás en buen chileno un poco colado el tema, pero la obligación de las empresas de servicios básicos de reponer los servicios, incluso los morosos, en contexto de zonas de catástrofe, trae consecuencias importantes. El gobierno quería frenar el tema, pero ahora las empresas tendrán que adaptarse para implementar la norma. Pilar Gutiérrez reportó el tema. Un revés duro para el gobierno. Con la decisión del Tribunal Constitucional se dio luz verde a la norma que ordena la reposición de servicios básicos en zonas de catástrofe ante una emergencia, incluso a clientes que estén morosos, y todo en plazos acotados. El TC zanjó la constitucionalidad de la norma y las empresas ya han levantado alertas por cómo quedó establecido el texto. Más allá de este resultado, mantenemos nuestra preocupación por una norma que puede desviar recursos desde la reposición masiva del servicio y que establece plazos rígidos sin considerar las condiciones reales de seguridad durante una catástrofe. Esperamos que estos aspectos puedan ser revisados en los espacios que corresponda para evitar que la norma termine perjudicando a los propios usuarios. Los plazos, la seguridad y los costos asociados, esos son los principales problemas que podría ocasionar la norma, según señalan las empresas de servicios básicos. Y es que se establece la obligación de reconectar a clientes en zonas de catástrofe en un plazo de 48 horas o 24 horas en el caso de agua potable y alcantarillado. Es normal que la ley establezca obligaciones para empresas concesionarias de servicio público, porque son empresas privadas pero están sometidas a un régimen de derecho público. El problema, al parecer, estriba en los plazos y el hecho de que la reconexión pese sobre las empresas, aunque estuviera suspendido el servicio por impago. Precisamente a ese argumento apunta un ex superintendente de servicios sanitarios, que podría privilegiarse la reconexión de clientes independiente de si son morosos, antes que reponer la infraestructura dañada. Yo creo que la aplicación de la ley va a ser extraordinariamente compleja si es que siquiera pudiera aplicarse. En general, las empresas no cortan los servicios cuando hay catástrofe. No lo hicieron en el año 2010 para el terremoto, no lo han hecho posteriormente. Entonces, aquí hay un desbalance entre lo que se desconoce de cómo operan las empresas y lo que se pretende hacer. Y tendrá que corregirse por una nueva ley para que el fin, que parece loable, se pueda materializar en términos tales de que no provoque efectos negativos en el resto de la población. Y es que los expertos ya estiman que de quedar como está ahora, el artículo 31 va a derivar en mayores costos, tanto por el despliegue operativo que requiere la reposición del servicio en menos tiempo, como por la mayor judicialización, costos que eventualmente llegarán a las tarifas de los servicios regulados. Va a existir una excesiva judicialización de casos, porque van a haber múltiples personas que no se les restituyan los servicios dentro del tiempo establecido en la ley, que como lo decía es muy breve, y tengan perjuicios, daños patrimoniales. La pérdida de los productos que tenían ahí probablemente los van a requerir judicialmente a través de una indemnización a esa misma empresa. Pero además, desde las empresas sanitarias apuntan al costo social que puede tener la iniciativa. En una situación de emergencia, esto implica destinar recursos operacionales y cuadrillas a casos individuales que podrían ser necesarios para recuperar infraestructura y poner el servicio al mayor número posible de personas, incluidos hogares, hospitales y escuelas. Para abordar el tema, los expertos señalan que existen varias vías disponibles que tienen las empresas del sector, entre ellas buscar impulsar una ley corta. El gobierno podría impulsar un proyecto de ley que modificase esta regla impuesta en el artículo 31. Y si no hubiere una modificación legal, las empresas podrían intentar juicios en contra del Estado por responsabilidad derivada de la actividad legislativa. Pero claro, eso te somete a ti a las reglas de un juicio, las que puedes ganar o perder. Ambos escenarios para las empresas son tremendamente complejos porque el tribunal ya se pronunció. Que el Ejecutivo esté disponible para una ley corta frente a la ciudadanía, señalando que estarían presentando una posición más favorable hacia el empresariado que a los ciudadanos, me parece que también es una situación difícil de abordar. Una opción que para algunos abogados desde el punto de vista político puede ser compleja. Por el momento habrá que esperar los fundamentos del Tribunal Constitucional en la sentencia para que el gobierno pueda definir los próximos pasos a seguir.
Nos vamos a ir a otro tema para hablar de asuntos inmobiliarios, en particular de una pregunta que ronda hace mucho tiempo en el mercado y que tiene que ver con cómo generar mejores garantías, más facilidades para que las familias chilenas puedan acceder a la compra de una vivienda. Este miércoles se marcó un hito porque el presidente Kast promulgó ya definitivamente y dio el vamos a la implementación del FOGAES ampliado, este fondo que permite facilitar el acceso a la compra de viviendas a través de un dividendo subsidiado. Pues bien, hay otros caminos, aparte de este, que también se están explorando. Natalia Muñoz nos cuenta. El sueño de la casa propia se volvió un anhelo cada vez más difícil. Hace ya una década las ventas de las viviendas nuevas cayeron más del 50%. En un mercado que aún registra casi 100.000 viviendas nuevas que no se han vendido desde la pandemia. Un stock que ha ido subiendo y de ellas casi 90.000 corresponden a inmuebles menores a las 6.000 UF. Por eso la ley que extiende el subsidio al dividendo aprobada en el Congreso podría ayudar tanto a quienes buscan vivienda como a los desarrolladores. Que Chile pasa a ser un país de propietarios, no un país de arrendatarios, no un país de vivienda precaria. Y esa meta se perdió. Por mucho tiempo, para las personas, las familias en Chile, era prácticamente imposible adquirir una vivienda. El subsidio a la tasa de interés de créditos hipotecarios se amplió de 4.000 a 6.000 UF y de 50.000 pasarán 80.000 subsidios disponibles, además del Fondo de Garantías Especiales extendido, ambos con vigencia por 12 meses adicionales, es decir, hasta el 31 de mayo de 2028. A lograr que las familias puedan comprar, a facilitar entonces que las empresas puedan vender. Y también, desde luego, logrando esas dos cosas, permitir que los nuevos proyectos se puedan hacer. En el corazón de esos tres problemas está el financiamiento. Los requisitos para optar al beneficio son ser persona natural, que la vivienda sea nueva y con un tope máximo en valor ahora de 6.000 UF, evaluación financiera y promesa de compra-venta firmada a partir del 1 de enero del año pasado. Y hay interés. La primera semana de agosto ya se habían ingresado más de 41.000 solicitudes de créditos con subsidio a la tasa a nivel nacional, con más de 32.000 formalizadas, lo que no solo ayuda al acceso a la vivienda propia, sino también dinamiza el sector de la construcción. Hoy la barrera para comprar una vivienda no solo está en el crédito, sino reunir el pie. En nuestro último estudio, un 25% de los cotizantes identificó el pie como una de las principales dificultades para acceder al crédito hipotecario. Pero según expertos, no todo es el financiamiento, sino más bien la poca capacidad de ahorro de los chilenos, aumento del precio de las viviendas, junto al mayor endeudamiento y el contexto económico desfavorable, forman la tormenta perfecta que ha llevado a que el porcentaje de hogares propietarios cayera de forma considerable. Cómo los ingresos recurrentemente permiten ahorrar, es la consistencia del ahorro, es ahí donde también tenemos espacio de mejorar y eso sin duda viene determinado por la fortaleza de la economía y del mercado laboral. El ahorro bruto de los hogares cayó del 16 al 9% entre 2003 y 2024, por lo que juntar el dinero para entregar un pie para una vivienda es cada vez más difícil. Es por esto que desde el gremio de la construcción proponen crear una cuenta de ahorro habitacional en un instrumento financiero con bonificaciones al ahorro e incentivos tributarios. Fomentar el ahorro va justamente en esa dirección. Entonces pensemos que hoy día una familia cualquiera puede esperar 7 u 11 años aproximadamente en juntar el pie para la vivienda que está deseando. Eso es mucho tiempo. En este sistema la gente va a poder ir juntando y ese dinero, dependiendo del tamaño de la vivienda, el valor de la vivienda, podrá ser hasta duplicado en el valor. Según el gremio, la libreta de ahorro para el pie reduciría hasta 4 años el plazo para comprar una vivienda y generaría entre 12.000 y 30.000 empleos nuevos directos en construcción al año. Antes de irnos a la pausa, nos vamos a nuestro sitio web en la sección de negocios de cnnchile.com. Queremos destacar esta nota, que es una buena noticia definitivamente. El petróleo retrocede de los $90 tras las menores tensiones en Medio Oriente, nos cuenta Miguel Buxdorf en la crónica escrita en nuestro sitio web. El cobre, en tanto, se mantiene sobre los $6,5 la libra. Y lo del petróleo es particularmente importante porque puede generar algún impacto positivo de alivio para las bencinas posteriormente acá en nuestro país. Se está acercando en algunos casos hasta los $80. Si esa tendencia se mantiene, sin duda será un alivio para la economía, no solo en Chile, también en el mundo. La nota está en nuestro sitio web cnnchile.com. Pausa y volvemos con...
Estamos nuevamente, como cada miércoles, cada 15 días, aquí en Agenda Económica, conversando sobre el mercado laboral chileno y las perspectivas de futuro también. Queremos diagnosticar qué es lo que está ocurriendo, pero con el foco puesto en los caminos que hay hacia adelante para abordar desafíos súper importantes y quizás estructurales de la economía chilena, que tienen que ver con informalidad, con la incorporación de más personas al mercado laboral, con el empleo también en los mayores de 50 o 60 años. Vamos a conversar de estos temas junto a Ricardo Ruiz de Viñaspre, director de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad de Finisterra. Gracias por estar con nosotros, Ricardo. Bienvenido. No, muchas gracias a usted, Sebastián, por la invitación a CNN. Bueno, Ricardo, este es un tema que este año en particular ha sido más recurrente. No es que en los años anteriores no, pero con los datos de desempleo que hemos visto durante estos primeros 6 meses del año, claro, o sea, hay una película que es preocupante desde el punto de vista del mercado laboral. Antes de abordar algunos temas específicos, ¿cuál es tu mirada general de lo que está ocurriendo? ¿Por qué estamos en esta situación hoy día, básicamente? No, mira, de todas maneras yo comparto el diagnóstico que muchos colegas han hecho, que el mismo gobierno también ha enfatizado, acerca de que nos encontramos en una emergencia laboral. Tenemos una cesantía que está llegando al 1.000.000 de personas, una informalidad laboral que llega al 27% de los ocupados, o sea, más de 1 de cada 4 personas que trabaja en Chile está en la ocupación informal. Tenemos un desempleo muy alto en jóvenes, una participación laboral muy baja en mujeres, que ya podemos hablar por qué sucede eso. Pero entonces el problema yo creo que es grande, y viene siendo grande hace mucho tiempo. Y no está acotado a ciertos grupos, por lo que veo entonces. No, o sea, hay grupos que están peores que otros, sin duda. Claro. Los jóvenes, los que están iniciando la vida laboral, las mujeres versus los hombres están en una peor condición, no solamente en términos de participación, desempleo, sino también en salarios. Entonces, si bien tenemos problemas en todos los grupos, hay algunos en los que son más profundos. Claro. Pero lo que sí es compartido es que no estamos en una situación buena para ningún grupo y estamos muy lejos de cifras que en algún momento nos mantuvieron muy contentos, como por ejemplo en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, donde tuvimos un bajo desempleo, en el primer gobierno de Sebastián Piñera también, pero hoy día estamos lejos de esas cifras debido a la baja en el crecimiento económico, creo yo, y también de algunas leyes laborales que complican la contratación. Claro. Y por eso mismo es importante dar vuelta a esta tortilla, como se dice, generar políticas públicas pro empleo, pro dinamismo del mercado laboral. Ricardo, y antes de ir a profundizar en algunos de estos grupos y algunos temas en particular, el concepto de emergencia no es baladí. Digo, el poner este calificativo al momento que estamos viviendo exige, me imagino, también algunas respuestas ad hoc a lo que significa una emergencia. Desde la perspectiva del futuro, sobre todo, de las implicancias de largo plazo que tiene una situación como esta, ¿por qué es urgente? A ver, mira, yo creo que todo gobierno tiene que generar la mejor política pública que existe, que es la generación de empleo y de empleo formal. Yo creo que hay gobiernos que de repente pierden esa pista, pierden ese norte. Yo creo que todo gobierno tiene que estar permanentemente preocupado del desempleo y de cómo generar más trabajo para los chilenos. Si todo gobierno tiene esa meta, entonces yo creo que ya es un gran inicio. Pero justamente lo que hemos visto en los últimos años es que el desempleo ha venido subiendo. Después de la pandemia, después de algunos meses o un año y medio después de la pandemia, empezó a crecer el desempleo de manera persistente. Y eso ha sucedido hasta el día de hoy. Por lo tanto, justamente estamos llegando medio atrasados a este problema. Claro, si ya está el problema ahí, es porque no se hizo algo antes. Como que nos reventó en la cara, lamentablemente, como se dice. Y eso es muy negativo. Por eso mismo se necesitan políticas un poco de shock, creo yo, para justamente dinamizar el mercado laboral y poder ayudar a ese casi 1.000.000 de chilenos que está en la cesantía y los 2.5 millones de chilenos que están en la informalidad. Claro que sí. Hablemos de ese grupo, del 2.5 millones de personas que están en la informalidad con un nivel que también está alto y que genera preocupación. ¿Qué consecuencias tiene la informalidad desde el punto de vista económico y del futuro de esas mismas personas también, Ricardo? Bueno, muchas. De partida, las personas en la informalidad no están cotizando para la seguridad social. Por lo tanto, esas personas tienen un peor sistema de salud. Esas personas también no están cotizando para su vejez. En algún momento todos dejamos de trabajar, es la idea, pero claro, cuando dejamos de trabajar queremos tener una bolsa de ahorros que nos permite financiar la vejez, ¿cierto? Sí, claro. La vida después de retirarnos del mercado laboral. Pero para eso es importante ahorrar. Y por eso el sistema de capitalización individual lo que hace es incentivar eso. Por eso mismo, una persona que está en la informalidad o pasa mucho tiempo en la informalidad tiene una bolsa de ahorro muy pequeña para su jubilación. Y por lo tanto se traduce
en malas pensiones. Ahora, nosotros tendemos, yo creo que es parte de la esencia humana también, ¿no?, a ver más el corto plazo que el largo, ¿no? Y pensar en ese ahorro a futuro a veces aparece como algo muy lejano. ¿Falta quizás enfatizar en esos aspectos también, Ricardo? Mira, lo que pasa es que, a ver, efectivamente tendemos a ver más el corto plazo que el largo. Por eso creo yo que la obligación de cotizar es necesaria. O sea, que cada mes que una persona trabaje, con un contrato formal obviamente, parte de ese sueldo se destina al ahorro, yo creo que es algo importante. Ajá. Que ese ahorro también se rentabilice en el mercado de capitales para que no se guarde en el colchón, sino que genere intereses, yo también lo considero algo importante. Pero claro, tenemos que ser capaces también, como economía, como país, de atraer a la gente a la formalidad. Es decir, porque una persona piensa, ¿me conviene más estar informal o me conviene más estar formal? Sí. Puede ser que informalmente obtenga muchas rentas. Claro, pero para poder seducir a las personas a que el empleo más rentable es el formal, es que también tenemos que tener mayores salarios. ¿Pero cómo generamos mayores salarios? Bueno, tenemos que generar más competencia en las empresas, mayor crecimiento económico, mayor inversión, cosa que las empresas también suban los salarios para atraer nuevos trabajadores. Pero eso, para llegar a eso, las empresas también tienen que ver dinamismo económico. Y hoy día el nivel de informalidad, ¿por qué factores está explicado? ¿Es solo el bajo crecimiento que hemos visto en el último tiempo? ¿Hay otros factores adicionales? Bueno, siempre hemos tenido una informalidad no pequeña en Chile. Sin embargo, antes estábamos en cifras más cercanas al 23%, y no tan cerca al 30% como tenemos ahora. Incluso las mujeres llegan al 29% de informalidad laboral. Las mujeres siempre están en una peor situación que los hombres en el mercado del trabajo. Y eso es algo que tenemos que solucionar a través del proyecto de Sala Cuna, por ejemplo, que ayuda mucho en esa línea. Con eso se puede dinamizar mucho el mercado del trabajo de las mujeres. Ahora, el crecimiento económico, la escasez de crecimiento económico, como hemos visto desde un tiempo a esta parte, claramente ha generado más desempleo y más informalidad. Por eso mismo, creo yo que la gran derivada, el gran proyecto país que tenemos que tener es justamente dinamizar el crecimiento de nuestra economía, porque eso va a ayudar justamente a las personas que están desempleadas, a las personas que están en la informalidad, que tienen características mucho más vulnerables que aquellas que están trabajando, porque por algo están en el desempleo, por algo están en la informalidad. Por lo tanto, los primeros puntos de crecimiento económico, por ejemplo, le va a llegar a la gente con mayores competencias. Por lo tanto, hay que seguir creciendo para que esos puntos adicionales de crecimiento le lleguen justamente a las personas que la política pública debiese estar más interesadas, que son aquellas personas con menor experiencia laboral, peores competencias laborales, etcétera. Ricardo, y en un sistema como el nuestro, un sistema previsional como el nuestro, que descansa en el ahorro individual fundamentalmente, pero que también tiene un pilar solidario en la PGU, por ejemplo, ¿qué relevancias tiene en esa mirada de largo plazo el que la informalidad esté en los niveles en que está hoy día y que eso se sostenga en el tiempo también? Porque al final, ya lo decía, si no hay informalidad no hay cotizaciones, si no hay cotización no hay ahorro. Eso significa que de alguna forma hay que financiar a esas personas, las pensiones de esas personas después en el largo plazo. Claro, por eso mismo, justamente lo más rentable en términos sociales que puede existir en un país es el empleo asalariado, con un contrato, ¿cierto? Que las personas tengan esa oportunidad de sumarse a un nuevo empleo. Con eso, ¿qué logramos? Que haya más ahorro. Por ejemplo, antes de venir a esta entrevista, yo estaba viendo que los nuevos jubilados por el sistema de AFP tienen una densidad de cotizaciones, en el caso de los hombres, que llega al 60%. Es decir, el 60% del tiempo que pudieron cotizar, cotizaron. Pero en el caso de las mujeres, es menos del 50%. Entonces, las mujeres, dentro del 100% que pueden cotizar, están cotizando menos de la mitad del tiempo. Por lo tanto, eso quiere decir que el resto del tiempo o están en una situación de desempleo o están en una situación de informalidad o también de inactividad, es decir, que no buscan trabajo y tampoco tienen uno. ¿Y es una señal de alerta, perdón, de la sostenibilidad del sistema entonces hacia adelante? No, claramente. O sea, esos indicadores son muy buenos. Cuando vemos esa alerta, justamente nos tiene que llamar la atención y decir, necesitamos mayor densidad de cotizaciones, necesitamos darle empleo a la gente para que ellos mismos puedan autofinanciar sus pensiones. Si no, claro, tienes que irte a un esquema como la PGU, pero siempre vas a estar limitado por lo que puedas recaudar a través de la economía, ¿cierto? Porque la PGU se financia con impuestos de todos los chilenos. Impuestos generales. Y si tienes mal empleo, también vas a tener peor crecimiento y vas a tener, por ende, también peor recaudación. Por lo tanto, volvemos siempre al mismo tema de fondo. Necesitamos más crecimiento económico. Ahora, eso también tiene que venir acompañado de
mejoras a nuestro código del trabajo, mejoras a nuestra capacitación laboral, porque también son políticas que complementan el aumento del empleo asalariado formal. Claro. Por ejemplo, si tenemos leyes muy rígidas en la contratación de personas o en el despido de trabajadores, bueno, eso va a conllevar que también las empresas contraten menos. Por ejemplo, nuestra legislación en relación a la indemnización por años de servicio es muy rígido versus otros países. Entonces, ¿qué dicen las empresas? Si a mí me sale caro despedir a una persona, entonces también voy a estar desincentivada en contratar una nueva. Por supuesto. Entonces, creo yo que el gran desafío que tenemos como país no es poner altos costos al despido, porque eso también implica tener altos costos a la contratación. El gran desafío que sí tenemos es que una persona, cuando pierda el empleo, capacitarla y ayudarla para que encuentre rápidamente el siguiente trabajo. Ricardo, el tema de la capacitación es muy interesante. Ustedes lo han abordado además en la mesa laboral que convocó el gobierno y de la que formaste parte. Pero me parece muy interesante por el momento tecnológico además que estamos viviendo, por la inteligencia artificial, por la disrupción que pueden generar en los sistemas laborales este tipo de tecnología. ¿Cómo ves tú eso pensando en la reconversión de trabajadores en la medida que se vayan perdiendo empleos, pero también con esta mirada de más largo plazo, por ejemplo, en la población de mayores de 50 años, ¿no? Gente que está, como nuestras expectativas de vida se extienden afortunadamente por los avances de la salud y la tecnología, bueno, eso significa un desafío también de cómo esas personas, una vez que superan los 60 años, se mantienen activos. Claro. Justamente lo que no podemos detener, Sebastián, creo yo, es el avance de la tecnología. Siempre hay avance tecnológico. Así históricamente. En la historia de la humanidad. Siempre el humano está buscando nuevas formas de hacer las cosas, inventando nuevos productos, inventando nuevos servicios. Por lo tanto, obviamente, acá hay como una frase de cliché, el que no se puede adaptar a los nuevos cambios, claramente va a ir quedando fuera del mercado laboral. Por eso mismo, creo yo que es muy importante que obviamente se adapten los colegios, se tienen que adaptar las universidades, también se tiene que adaptar el sistema de capacitación, se tienen que adaptar las empresas. Y en la mesa laboral que tú mencionaste, justamente tocamos el tema de la franquicia tributaria CENSE y de cómo ese instrumento ayuda a las empresas y trabajadores a actualizarse. Pero la franquicia tributaria tenía ciertos problemas que lo abordamos en la mesa y también el gobierno actual lo ha abordado a través del proyecto de reconstrucción, porque justamente estamos financiando como país en un mayor porcentaje la capacitación de menor valor. Entonces, claro, pero si hay una correlación positiva, hay una correlación positiva entre calidad y costo. Claro. Por lo tanto, si estamos financiando la capacitación de menor valor, por ende también estamos financiando la capacitación de menor calidad. Exacto. Y eso tiene que cambiar. Y eso cambia con el proyecto de reconstrucción. Y entiendo también que va a haber una reforma al CENSE en el próximo tiempo, la cual obviamente apoyamos porque creo que tiene que existir un mejor sistema para acompañar a los trabajadores en el empleo del presente y del futuro. Ricardo, en 30 segundos, ¿cómo sintetizarías esta idea? ¿Es necesario avanzar hacia un mercado laboral más moderno, más flexible? ¿Qué adjetivo utilizarías para lo que necesitamos hacia adelante? A ver, yo creo que sí. Necesitamos más crecimiento económico, pero también necesitamos un mercado del trabajo que sea, o una legislación laboral que sea un poco más flexible y que aprendamos de los países de la OECD. Donde tienen un sistema de indemnización a todo evento distinto al nuestro, pero que no desincentiva la contratación. También tenemos que apoyarnos en los gremios para conocer qué es lo que están requiriendo en términos de trabajadores para ocupar los impuestos de los chilenos en la capacitación laboral que se necesita para los empleos del futuro. Y también creo que hay que darle la bienvenida a esta baja en los tributos, porque eso permite mayor dinamismo en nuestra economía, mayor inversión, y cuando las empresas crecen, tienen que contratar trabajadores para crecer. Es la apuesta que veremos si se va concretando ya en los próximos meses. Ricardo, muchísimas gracias por esta conversación aquí en Agenda Económica. Muy amable. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias por acompañarnos. Y gracias a ustedes también por estar con nosotros en esta edición de día miércoles. Quédense con CNN Chile porque comienzan las noticias del día en CNN Prime. Futuro al Día, en Agenda Económica, fue presentado por AFP Plan Vital, empoderando vidas y sueños.